Drilled deep to left field. There it goes. See ya. Judge. There it goes. See ya. Oh my, put it to orbit. A long home run for Judge. Left field going back, Taylor on the track at the wall. See ya. A home run, Sanchez. Going back, Sanders on the track at the wall. See ya. See ya. See ya. A home run by Derek Jeter. Hola, ¿qué tal amigos de su podcast Los Bombarderos del Bronx? Estamos una semana más con ustedes para platicar de lo que fue estos días de nuestros Bombarderos del Bronx. Pero antes saludo a mi compañero y amigo Hugo para que nos diga cómo está esta semana. ¿Qué pasó, hermano? Buenas noches. Bienvenidos a su podcast Los Bombarderos del Bronx. Una semana más, pues hablando de nuestros gloriosos Yankees que tuvieron una semana. Estuvo rara. Yo así le pondría como el nombre rara por la semana pasada que tuvimos que la ofensiva estaba bien apagada. En esta semana pues respondió la ofensiva. Hubo detalles ahí en cuestiones de picheo, en cuanto a descontroles y demás, entonces perdiendo ventajas, se perdió serie contra Tampa, entonces por ese motivo del descontrol de picheo, hubo muy buena respuesta a la ofensiva. La triple A y pues ahora sí que los nuevos Baby Bombers se hicieron presente, Calhoun, Bourne, creo que es el apellido del nuevo jardinero ahí, Bader también despertó, entonces hubo buena ofensiva, pero nos falló ahí el picheo, pero se ganó serie y en este caso pues se perdió, ahora sí que se perdió la que era de regla que se iba a perder contra Tampa, pero hubo muy buenos juegos que se pudieron haber ganado, empezando por el de hoy domingo. Sí, el detalle es de que pues sí queda con sabor amargo la semana porque Sí. se tuvo la oportunidad de dar ese golpe anímico, ese golpe de autoridad, de ganarle al líder no solo de la división, sino al mejor equipo en Grandes Ligas en cuestión de récord de juego y en su casa. O sea, ir con tu equipo mermado en situaciones que, pues vamos a empezar por ahí. ¿Qué te parece antes de analizar los juegos de la semana? Que nos dan esa noticia rara, así como dices, exactamente esa semana estuvo rara por la situación de Rodon, que se supone que le diagnosticaron un problema crónico en la espalda, o sea, ese olor es crónico. Y es aquí donde te preguntas qué estás pensando cuando lo contratas. O sea, para el movimiento era un movimiento interesante, o sea, y te deja en la incógnita de pues nadie te explica bien, o sea, ni Rodon, ni Boom, No. ni nadie, o sea, te dicen es crónico, bueno, pues va a jugar, entonces se tiene que acostumbrar a jugar con dolor, o eso significa que ya no va a jugar, o va a jugar cuando lo crónico no sea tan crónico, o sea, no entendemos ese tipo de noticias, pues te deja más en incertidumbre decir, pues sí va a volver, entonces ya no, que le van a poner inyecciones de cortisona y eso qué significa, para ver cómo reaccionan, pues si es crónico, pues, o sea, va a reaccionar bien un rato. Sí, o sea, no que se va a la estar. pongan y ya, pues, o sea, eso yo entiendo, ¿no? Sí, no va a estar al 100% ya que empiece a haber participación, no va a estar al 100%, o sea, va a estar muy limitado, pienso yo. Está muy difícil, la verdad nos dejan más dudas que respuestas en cuanto a las explicaciones que en teoría nos quieren dar, o sea, como para que vemos el estatus en el que va ese tipo de lesiones y demás, pero al 100% no va a estar, o sea, no va a estar en cuanto a la participación que pueda tener, entonces va a estar muy limitado en ese sentido y pues ahora sí que como tú dices, pues la verdad no entendemos ahora sí que no entendemos ese tipo de movimientos tampoco, pues o sea, porque te estás trayendo a alguien que ya sabías que estaba lesionado o a lo mejor no sabías y nadie te dijo o que show ahí, pues. Sí, o sea, es un movimiento, pues entiendo que en teoría parecía un buen movimiento, pero pues Sí. ya en la realidad, pues después de esto dices tú, oye, pues en algún momento tienes que tener acceso a ese tipo de información cuando vas a
a contratar a alguien y sobre todo que le vas a ofrecer un buen dinero y, o sea, un buen contrato en este caso y sí creo que queda de ver, o sea, volvemos a las situaciones. Bader lo recupera esta semana, es importante en las victorias que se tuvieron y igual en las derrotas también fue parte importante de esa ofensiva que en algunos momentos despertó después de estar muerta por bastantes días. Bueno, ofensivamente fue una buena semana. Propenso a lesiones, te vas con Montas y prácticamente pues no lo vas a tener en la temporada al parecer. Te vas con Rodon y pues no sabes si nada más en la temporada, si no se convierta en un Carpaván o alguien así como nos ha tocado, pues de que aquí está muy bien, o sea, es una gran contratación y lo ves esporádicamente con ese tipo de lesiones, como el caso de, pues en algún momento no de lanzadores, pero jugadores como Ellsbury, que en su momento pues también pasaron por situaciones que ya era como que, o sea, este vato va a estar lesionado todos los días. De por vida. O sea, de por vida y es donde te empiezas a dudar de que no ves esa luz al final del túnel que prácticamente aunado al problema ofensivo que se tuvo una mejora a final de la semana, sobre todo en esta serie contra Rays, pues el problema principal del equipo de Nueva York que son el picheo abridor, o sea, volvemos a lo mismo. La semana pasada tuvimos las malas salidas de Cortés, que al final de cuentas nos terminan costando pues la semana, o sea, el seguir en último lugar, el sótano de la división. Y en este caso, pues pasó lo que iba a pasar, tener las malas salidas de tu as, que es Una mala de Cole. Y pues que se traduce la situación de que pues también terminas perdiendo serie, un juego importante como el día de hoy, te digo, era un juego que podía marcar un parteaguas. Primero, pues en la cuestión del standing, ahí estabas ya cerca de salir del sótano, esperando que otros equipos se metan en cuestiones de derrotas consecutivas y con la situación de darle ese golpe de autoridad, ese golpe a la mesa al equipo de Rays en su casa, o sea, el mejor récord de Grandes Ligas, ese equipo que pues ha perdido menos de los 2 dígitos en la temporada, entonces... Sí, o sea, tienen 6 juegos perdidos nomás en toda la temporada y 27 ganados, o sea, sí. Era un juego, ahora sí que ya era un juego ganado, porque estás hablando de una diferencia de 6 carreras, o sea, estabas 6 carreras para tu pitcher número 1 en la rotación, que en este caso, pues, Cole. Tú te esperas que tenga el mejor de los juegos porque vas a tirar más tranquilo, por buena ventaja. Puedes cambiar, en este caso, pues, o jugar con tus picheos, pero no, se aferraba con picheos en la zona, con rectas que se la estaban devolviendo. Para mí, en este caso, pues ahí hubo 2 detalles. Como comentábamos fuera del aire, el dejarlo después del 6-3, o sea, con diferencia de 3 carreras, para mí se me hizo mucho. O sea, para mí ya te dio lo que te iba a dar en ese momento. Y pues también es como tú dices, pues, o sea, es tu número 1, sabes que tiene y debe de salir de ese tipo de broncas, pues, porque Sí. es imposible que pierdas una Sí, ventaja de 6 carreras. Ahora la decisión de Boone, que sabemos que ahorita la vas a platicar cuando nos refiramos hasta el juego de hoy, que es equivocada, porque pues sí, ya venía una entrada antes, se veía que no estaba, logró salir, pero creo que allí, y sobre todo, pues si tienes uno de los mejores bullpen en estadística en Grandes Ligas, aunque esté sobretrabajado, era un juego importantísimo, o sea, aguantar y ganar esta serie, pues es un golpe a la mesa importante, tanto en la división, digo, estadísticamente también, en el standing, como también anímicamente. Entonces, sí, claro. Y si esta semana que se supone que puede recuperar a Judge, y ahí vienen esas cuestiones, sobre todo la ofensiva, no tanto en el picheo no tenemos noticias importantes cerca. Es la misma. Claro. Y pues iba a ser algo importante para el equipo de Nueva York. Sin embargo, seguimos jugando arriba de 500, un juego arriba de 500. Pero en el sótano. En el sótano. Entonces, pero ya ganaste serie,
despierta un poquito la ofensiva y te da bien el equipo de Oakland. Si es cierto, vuelves a cerrar la semana con Tampa, pero ya en tu casa. Entonces, pues podría pintar si todo sale como uno espera, pues no va a ser una serie fácil con Oakland. Al final de cuentas debería serlo en el papel, pero sabemos que no lo va a hacer. Pero bueno, tiene la posibilidad de tener ese calendario, pues que podría decirse a favor en el papel. Vamos a ver si lo logran materializar en este caso el equipo de Nueva York. Pero vamos, si quieres, a revisar lo que pasó el lunes 1 de mayo, iniciando el mes de mayo, en donde Nueva York se veía las caras nuevamente con Cleveland. Que igual fue una interesante serie la pasada ya en Cleveland, pues en este caso ya en Nueva York, y presentaba pues la alineación con Volpe, Rizzo, Torres, Lemegio, Carro, Hicks, Peraza, Falefa, Cabrera, Treviño, que participaron en ese juego, ¿no? Sí. Hicks al final, y pues en ese juego Treviño pegó cuadrangular. Al final de cuentas el equipo de Nueva York tenía un juego pues que parecía ganado, y vuelve a aparecer nuestro buen amigo el servidor Holmes, y vuelve a regar el tepache, que Holmes venía, que ese es el punto, es esto lo que venimos comentando, o sea, viene de hacer buenos juegos y pues tú le sigues dando esa confianza a pesar de que de repente te hace lo que hizo ese día, pero pues no podemos culpar en ese momento, pues o sea, al final de cuentas, sí tienes unas opciones, sí tenía King que de repente ya como que hizo el cambio ya de chip después de ese juego, pero pues viene y te arruina el juego, la novena entrada, le hacen las 3 carreras, ya eres incapaz de responder a la novena, y un juego que venías ganando 2-0 desde la tercera entrada, pues terminas perdiendo 3-2. Sí, dolió porque fue un juegazo de Germán. O sea, tiró un juegazo Germán, le pegaron, Sí. o sea, porque Germán estamos hablando de que fueron 8 innings en un tercio, solamente 2 hits, una carrera y 6 ponches. O sea, estás hablando de que en la novena entrada, sí, fue la novena, ¿verdad? Sí. Sí, en la novena entrada le pegaron su segundo hit. Entonces, estás hablando, o sea, ¿por qué lo sacas? O sea, esa es la pregunta, pues, porque, Sí. o sea, tenía 85 lanzamientos, creo. Exacto, o sea, estás hablando, o sea, la diferencia o la incoherencia en esto es de que por qué hoy domingo que a Cole le están pegando, sabías que le estaban pegando con una diferencia de 6-0 y en el 6-3 decides dejarlo, o sea, para que según tú salga de la bronca, y aquí en la novena entrada le pegan su segundo hit a Germán, decides sacarlo, o sea, son esas decisiones que tú te dices, o sea, cabrón, o sea, ¿por qué? Pues, o sea, no te entiendes, o sea, no te explicas más bien ese tipo de movimientos, y pues sacas a Germán. No sabemos por qué. O sea, porque era prácticamente su segundo hit, estaba tirando un juegazo y pues viene Holmes y pues arruina ese juego o ese resultado, esa ventaja y pues terminas perdiendo el juego independientemente de las opciones que tengas, ya sea de King, Hamilton o Marinacho o quien sea, quien esté disponible en el bullpen. A cualquiera le pudieron haber pegado, pero aquí el detalle es por qué sacar a Germán si te estaba tirando un juegazo, pues. Y todavía ese tipo de decisiones, que si bien es cierto se la había, no por lo de Germán me parece totalmente un error garrafal. O sea, Sí. Para empezar, sabes que Germán te va a dar este tipo de salidas una vez en la temporada, o cuando mucho 2, entonces tenías que haber aprovechado. Eso es lo que estamos buscando de Germán. Sabemos que es capaz de eso. El detalle es su consistencia, su inconsistencia. En este caso, su segundo hit en el juego, ya con un out. Entonces dices tú, dale chance, o sea, de por lo menos o que le empaten o que realmente, o sea, es su juego al final de cuentas. O sea, Sí, porque, o sea, era juego completo. O sea, sí. Si alguien lo iba a perder, era él. Y sabíamos que igual el hit pues iba a venir. Se pelean diferentes los turnos también en la novena entrada, la mayoría de las veces, y más en un juego cerrado y donde te está dominando el pitcher. Entonces aquí parecía que estaba todo para Germán, o sea, aguántalo, no había necesidad. Pero bueno, todavía después de eso viene
ves que vienen zurdos del equipo de Cleveland y mantiene a Holmes, que sabemos que normalmente los zurdos son los que lo ponen un poco más, pues, cuando la ha regado Sí, normalmente con los zurdos. Entonces tienes ahí a todo tu bullpen, tenías o sea, a quien tú quisieras, porque realmente pues, no habías necesitado de ningún lanzador. Tu abridor está cumpliendo hasta la 9ª entrada. Entonces, pues mete a King, mete a Marinacho, mete hasta Wandy, o sea, pues podías haber hecho en caso de que se hubiese necesitado, que lo veíamos innecesario. Y la ofensiva, pues te hizo lo que tenía que hacer, o sea, las 2 carreritas, y así se mantuvo el juego con ese gran dominio general. Y duele porque, si te fijas ya en el análisis, en el balance de la semana, pudiste haber ganado hasta de los 6 juegos que tuviste, pudiste haber ganado 5. En realidad, sí. a lo mejor el primer juego con Tampa, que al final de cuentas estuvo ahí, o sea, todavía estuvo ahí la posibilidad de pues empatarse o algo, pero a lo mejor fue el que más en algún momento se vio como que ya estaba por otro Perdido. boleto, ¿no? Ya estaba perdido desde temprano porque estuvieron haciendo carrera por entrada y parecía que pues no iba a ser el día de Schmidt otra vez. Pero bueno, este juego en lo personal sí dolió bastante por la posición del stand, el momento anímico del equipo y porque había sido un juego pues peleado y con esta gran salida que posiblemente no la volvamos a tener de Germán. Sí, o sea, al menos no sé, mejor, en la próxima, por ejemplo, se dio un juegazo, así, un juegazo, y al siguiente tuvo una participación mala, pues, Más o porque menos, estás ¿no? hablando en la primera entrada, creo que le anotaron como 4 carreras. Entonces, son ese tipo de inconsistencias, pues, que dices en cuanto a sus aperturas. Aquí, pues ahora sí que fue un juego perdido. Inicias la semana perdiendo, pero pues al fin de esa serie terminas ganándola. Entonces estamos hablando, así como tú dices, pues, o sea, todos los juegos, a excepción de ese de Tampa, eran Ajá. literal, eran juegos que por el tipo de presentación que dieron todos, tanto ofensiva como picheo, eran ganables. O sea, estaban ahí, estaban cerrados. Al menos fueron juegos cerrados que con oportunidad de ganar, inclusive, o sea, por ejemplo, con Tampa hubo la oportunidad totalmente de ganar la serie y en este caso, pues contra Cleveland se ganó, se logró, pues, o sea, perdiste la oportunidad de tener una semana completa, una semana redonda, digámoslo así, porque despertó tu ofensiva, tu picheo tuvo sus detalles, pero igual se mantuvieron ahí para poder Te ganar ese tipo mantuvo de ahí, juegos. Exacto. ¿sí? Te mantuvo ahí. Si te fijas, la mayoría de los juegos, de los 6, por lo menos 4 fueron diferencia de una carrera, tanto para el rival como para el equipo de Nueva York. Y realmente todos, o al menos, por ejemplo, del día siguiente, el número 2, pues fue de diferencia de 2. O sea, no hay. Han sido juegos cerrados y sí duele porque esa serie la pudiste haber batido, llegar de manera diferente con Tampa. Y pues si le hubieras ganado también la serie Tampa, ahorita estuviéramos hablando de un episodio, no con terapia semanal, O sino sea, ándale. esperando lo mejor, porque aparte vas a ir recuperando peloteros poco a poco que te van pues a marcar la pauta para que puedas hacer un cambio importante con miras a lo que sería la mitad de temporada. Entonces, parecía bien. Al día siguiente, ese juego duele, pero al día siguiente pues había que jugar otra vez otro juego contra Cleveland. Y este juego pues se termina ganando por pizarra de 4-2. En esta salida fue de Cole, donde 6 entradas de 5 hits, 2 carreras limpias, 3 bases por bolas, 8 ponches. Después el bullpen a la perfección con Marinacho, Peralta y King, Sí. que esto es lo que te marca lo que tal vez debería ser tus opciones. Esa parte poniendo ahí a lo mejor a Holmes antes que King en algún tipo de situaciones, como lo hizo en la serie por Tampa, que igual pues nos puso a sufrir ahí, pero bueno, sale. Sí, incluso Y, Hamilton, o sea, está antes que él. así es. Y en esta serie, pues, este juego fue Volpe, Torres, Rizzo, Lemegio, Bader,
Calhoun, Cabrera, Treviño, y pues Volpe conectó cuadrangular importante de su tercero de la temporada, Calhoun el primero. Calhoun, sí. Entonces, pues parecía que ahí igual ya hicieron una carrera más de lo que normalmente hacen, que son no más de 3 carreras, entonces se ganó bien el juego. Peralta terminó ganando ese juego, King lo terminó salvando, pero pues fue un buen empate de serie, y todavía pues la llaguita ahí del día anterior de decir que ahorita tuvieras asegurada la serie si hubieras hecho un poquito mejor las cosas a la hora de las decisiones en el juego número 1. Sí, de hecho, los dos juegos que se perdieron, en este caso, iniciando la semana y hoy domingo, yo se los pongo y se los adjunto a Boom, o sea, porque fueron juegos que en cuanto al picheo, uno estaba muy bien y lo sacaste, y ahí perdiste el juego, y el otro tenías buena ventaja y no lo sacaste en su momento. O sea, estamos hablando de esas dos series, tanto para iniciar como para terminar la semana, que te marcan, pues, o sea, por ejemplo, ese inicio de semana con ese tipo de decisiones, te puede ir muy mal porque el equipo se puede venir para abajo, que pasó todo lo contrario, despertó totalmente la ofensiva, pero son detallitos que te quedas, o sea, son dos juegos que ya los tenías en la bolsa, pues. Entonces, y los dejaste ir por decisiones o por no sacarlo a tiempo en este caso. Exacto. Y bueno, en ese juego pues se empataba la serie. Nos vamos rápidamente al tercer juego de la serie, en donde se gana en la entrada en extra innings, ya en la entrada número 10 con un walk-off. En este caso, el walk-off lo terminó haciendo Treviño. ¿Quién fue? Sí, Treviño vino de la banca. Treviño, que vino de la banca, en donde presentó el line-up pues con Volpe, Torres, Rizzo. Después ahí hizo sus movimientos ya de Mayhew, Calhoun, Bader, Bowers, Falefa y Gachoca. Y ese juego lo abrió Schmidt, O que sea, que tuvo un... volvemos a la situación. Si tú ves los números de Schmidt, o sea, 4 entradas, 6 hits, 2 carreras, Dos, 2 bases por bolas y 4 ponches, o sea, nos sigue dando la razón de lo que decimos nosotros. Son números de de un relevo. alguien que te sería un muy buen relevista. Exacto, o sea, y que le fue una das buena una entrada, apertura. un tercio o algo. Sí, sí, de las mejores que ha tenido Que hasta así, para con él, exactamente. O sea, 2 carreras para lo que es Speed, y de para las cualquier 6 carreras lanzador. que le hacen siempre. Para cualquier lanzador es una salida de calidad si hubiera aguantado los innings normalmente que para contar, para que aspire a una victoria. En este caso, 4 un tercio. Le das la razón pues a Boone, que después mete Hamilton, Cordero, Marinacho, Holmes y Abreu, que lo termina ganando, y pues se mantienen ahí. Realmente al que le hicieron la carrera pues eso nuevamente a Holmes, ahí en solamente un tercio le pegaron 2 imparables y le hicieron la carrera, que con esa carrera pues se empataba en esa novena entrada. Entonces Holmes, las 2 salidas puso en predicamentos. Una ya no alcanzó al equipo, fue para empatar. Cuando entra le empatan y se termina ganando en la 10ª entrada. Y pues bueno, al fin y al cabo, o sea, como sea, a diferencia de una carrera, ganabas la serie. Sí, y en este caso, pues, como lo comentamos, o sea, otro jonrón de Calhoun, Bader también, perdón, Bowers, se estrenó con su primer hit y primer jonrón con los Yankees. Entonces fue una ofensiva redonda en cuanto a la participación, porque la semana pasada estaba totalmente muerta y aquí pues necesitabas este tipo de juegos, o sea, o más bien ese tipo de despertar de la ofensiva para poder recuperarte, porque es un mes muy complicado el que vas a tener y pues digamos, es un buen mensaje para el equipo, pues para el equipo completo, porque estás hablando de que, ok, ya despertamos, ya le estamos dando la bola, estamos conectando jonrón, y todos están bateando ahorita, o sea, hay detalles ahí en que se vieron afectados, por ejemplo, Hicks, que anda jugando
pésimo, o sea, tuvo unas oportunidades de generar carrera y se ponchaba y demás, o sea, hubo oportunidades de los juegos que se perdieron, hubo oportunidad con corredores en base al momento de, del bateo, pero pues estaba nula ese tipo de jugadores, pues, o sea, ahorita Hicks ya nadie lo quiere, o sea, si siempre es un abucheo siempre que viene, entonces de esa manera es prácticamente lo vas a seguir poniendo, pero te va a afectar pues también ese tipo de participaciones. Y ahorita el mensaje para el equipo es de, ok, ya despertamos ofensivamente, ahora viene lo más preocupante que es el picheo en este caso. El picheo, que si también lo analizamos fríamente, tal vez con decisiones diferentes, si hubiera sacado, o sea, hubiera respondido como puede ser el picheo, o sea, es la situación ahí de esta serie que con Cleveland que estamos comentando, o sea, el juego uno clave en el sentido de que lo debiste de haber ganado tomando buenas decisiones. Para la serie llegas diferente con Tampa, que analizando los 3 juegos con Tampa, del de viernes, sábado y domingo, pues diferencia de una carrera, juegos ahí, que al final de cuentas ahorita, pues ya pasando rápidamente el juego del viernes, el día viernes, donde ese juego lo abrió por el equipo de Nueva York, ¿quién Brito. lo abrió? Brito, que le pegaron ahorita, o sea, en 4 entradas, fueron 6 hits, 4 carreras, 2 jonrones, una base por bola, solamente 2 ponches, pero el equipo de Nueva York supo responder en sexta entrada por rally de 4 que empatan el juego, y la diferencia fue esa carrera de la séptima entrada que lo termina perdiendo Cordero, y 5-4, o sea, un juego que parecía la tercera entrada, 4 carreras de Perdido. Tampa, que parecía que nos iban a pasar por encima. El equipo responde con un cuadrangular de 3 carreras de Bader, el primero de la temporada. Batazo, Torres pegando doblete, Volpe, Rizzo, Torres, Lemegio, Calhoun, entra después de Choca, Bader, Powers, entra Falefa también, Trevillo y Cabrera, y al final de cuentas pues se pierde por una carrera, y el saborcito de que tal vez ajustando ahí también en la hora del picheo pues hubiese sido diferente, porque este juego pues terminas utilizando después de Brito, Abreu, Hamilton, Cordero y al final King, y entiendes que tal vez este juego estuvo en la opción B. O sea, tu opción A, que podía ser Marinacho, que podría ser el mismo Holmes, que podría ser Peralta y King, esos 4 ahí acomodados, en vez de Abreu, Hamilton y Cordero. Sí, o sea, Porque ya venías con un día de descanso el jueves, no se jugó, entonces parecía que tus opciones podían ser diferentes. Entiendo lo de Abreu, porque pues al final de cuentas cuando entra, pues el juego realmente estaba en 4-0, o sea, en favor de Tampa, entonces a lo mejor decías, pues no hay necesidad de forzar a mi bullpen cuando todavía el juego y con lo que estaba en ofensiva, pues sí lo entiendo eso, pero ya por ejemplo lo de Cordero, ya estuvo igual, tenías mejores opciones. después de que empatan, a lo mejor no es la opción Cordero, o sea, es el punto ya en el análisis frío que dices tú, híjole, ahí tenías disponible a todos, pues, o sea, y lo demuestra aquí con una entrada a un tercio, porque Cordero fue nada más, al final de cuentas, un tercio de llegar y de retirar realmente. Entonces después King tiene que hacer la chamba de mantener ahí, mantuvo el juego a una carrera, pero pues ya no alcanzó a la ofensiva, y a la ofensiva pues que en este caso fue Bader el que terminó haciendo casi todo. Pues ahí está. Y ahorita vamos a comentar, ahorita que es tu opinión, vamos a comentar esto precisamente. Bader lo recuperas en la semana, ya tenía el día de descanso jueves, viene el viernes y el sábado, cuando tú estás buscando empatar la serie, es un juego importantísimo que termina siendo parte importante de Bader al final, pero en realidad no lo metes de titular. Entonces dices tú, ¿de qué se trata? Ahorita creo que no te puedes dar el lujo. Ya tiene un día de descanso en la semana, no te podías dar el lujo el sábado de sentarlo y lo sienta. No sé si sea por la precaución, pero ahorita necesitas, si el vato casi te define un juego antes, el día anterior contra Tampa, mételo a jugar, acomódalo ahí como sea, le funciona porque viene emergente y termina siendo la carrera pues ahí que ayuda al equipo de Nueva York a ganar
el del día siguiente del sábado, que ahorita comentaremos, pero es lo que dices tú también y compartes idea, las decisiones de uno no es consistente en la forma de cómo decide y lo sentimos como que titubea, como que se mueve, en el entendido que estamos nosotros dándole el beneficio a la duda de que él es el que maneja ahí, ¿no? O sea, él es el Sí, manejo. exacto. Podrán Sí. muchos decirnos de, no, pues es que ahí no es un títere, bueno, entendamos que nosotros pues no estamos ahí adentro, lo que Él es la es que el cara y manager él hace los decide. movimientos y creo Exacto. que eso de que los movimientos o todos los que hacen viene de arriba, no sabemos, o sea, son especulaciones, no hay una Pues nota que lo confirme. exacto. Entonces, estamos hablando de este juego, por ejemplo, o sea, Hamilton tiró 2 tercios con un ponche, ningún hit, o sea, pues déjalo para el siguiente, o sea, ¿por qué te apresuras a traer en este caso, a Cordero, si no es tu mejor, no es tu mejor arma, no es tu mejor opción en ese momento? O sea, inclusive te puedes haber traído Marinacho si en caso quisieras poner a alguien similar al picheo de Cordero. Entonces, son ese tipo de decisiones que sabes que tienes mejores opciones para meter de relevo, pero decides meter a alguien que no había estado, pues, o que no está tan constante, porque siempre viene Cordero, sabemos que es un Schmidt, o sea, mm, siempre le pegan, y este no fue la excepción. Entonces, desde ahí, pues ya empezamos como, o sea, empiezas a cuestionarte ese tipo de movimientos, pues, y como tú dices, es cierto, o sea, Vader, mm, ofensivamente fue un punch para el equipo. Un revulsivo. Exacto, y siempre pasa, o sea, te pasó mucho la temporada pasada que si dabas una buena actuación, ya sea ofensivamente, al día Sí, siguiente no juegas, güey. O sea, sí, sí, sí. parece regla, es una regla no escrita, yo creo, para Boom, de que, ok, te la rifaste ayer y te fuiste 4-4 jonrón y Así producías es. y ganamos Sí. por ti, al siguiente no te voy a meter. O sea, Sí, de es- hecho, que a veces jugábamos con eso, ¿no? De que, sí, no, hizo el juego de su vida, mañana, mañana descansas. mañana descansas, es como que en automático. Y comparto eso. Al día siguiente se gana ese juego. Empezaba igual, los juegos con Tampa empezaron así. Empezaron donde Tampa en la primera entrada se iban arriba, se fueron 2-0. Ese juego lo abre, el juego del sábado lo abre Germán, que venía de esa excelsa actuación con 5 entradas cumplidoras de 4 hits, 2 carreras, 5 ponches, 2 bases por bola, una actuación pues regular, de regular a buena. Entonces, que es Sí, suficiente para el equipo de Tampa, que también, o sea, es el mejor equipo en grandes ligas actualmente. Entonces viene con pues Nueva York y Tampa con los mejores bullpen estadísticamente en grandes ligas a día de hoy. Entonces viene Germán, tiene una actuación bien, mantiene esas dos carreras Tampa. sí, Sí, porque ya no le hicieron más. el picheo de Nueva York silenció la ofensiva de Tampa y en la octava viene ese rally con, pues ya había producido una LeMahieu, después viene Bader en vez de Bowers, este jovencito, viene Bader que dice que en ese turno creo que antes de Bader, antes de Bowers estaba, que lo comenté, me acuerdo y lo comenté con mi papá, venía Calhoun, venía la Calhoun. Megio y Calhoun venía y entonces es la oportunidad del designado. Entonces había un out, estaba con la posibilidad de traerse la carrera, posición de anotar el corredor. Entonces, si hay una oportunidad para meter un emergente, tal vez era en ese turno del designado. Calhoun, pues que bateando a la zurda, si vas a traerte un derecho, que era lo que estaba buscando, porque en ese central empezaron a pegar por la línea, por la banda de la primera base, entonces se veía bien para o las líneas estaban atacando Sí, la línea, la tercera base y la primera base, entonces se veía bien. Y tienes a Bader, que no entendí por qué lo sentó ese día, o sea, en el sentido de que pues sí, la temporada pasada es la cura que traíamos, o sea, que sabíamos que era, pero bueno, no lo entiendes, pues, en cuestión del juego en sí, pero bueno, te lo traes, pero no se lo trae. Permite que Calhoun la riegue y se ponga ya con 2 outs, porque cuando viene Bader, sacas a Bowers, bueno, viene Vader y dices tú, ¿para qué te lo traes de emergente? O sea, si ya con 2 o outs, sea, pues posiblemente acá tu oportunidad con Calhoun. O sea, para mí, hablando así, era con un out,
Bader para que la mande un poquito lejos, o sea, que no sea que le va al cuadro, y tratar ahí de traerse esa carrerita que empataría el juego, ¿no? Pero pues viene Bader y responde, le sale aún la jugada con las dos producidas, que al fin y al cabo, en ese ataque de la octava, termina ganando el equipo de Nueva York 3-2. Sí, o sea, son decisiones, por ejemplo, si ya sabías, o más bien si ya tenías pensado traértelo, digamos, en este caso, pues como emergente, ¿por qué no iniciarlo? Pues, o sea, estás viendo que ya despertó la ofensiva, que es el problema que tuviste la semana pasada, o sea, y estar respondiendo, y uno de tus mejores jugadores que ofensivamente, en cuanto a participación, lo decide sentarlo. Sí, sabemos que tuvo un encontronazo allá en el jardín central en una jugada, pero si ya lo pusiste en tu alineación en un juego anterior, significa que está disponible para jugar, que está al 100% para jugar. O sea, no estás como, pues, ok, le voy a dar descanso. O sea, no. No, porque o sea, los has o sea, en lugar de beneficiarlo, perjudicas porque le Y, quitas el teni ritmo. y teniendo esa opción del designado, pues claro, no es Sí, un titular, entonces dices tú, pues me respondió Bader por poco, ¿sí me entiendes? O sea, sí, exacto. pudo haberlo, si lo voy a descansar para que no ande corriendo en el jardín, pues venga, y todavía la oportunidad de traértelo de emergente, pero a lo mejor un turno antes, tal vez no le hubiera salido o algo, pero sonaba lo más lógico. Te traes un emergente, no para que te resuelva el asunto con 2 outs, sino que te resuelva el asunto con un out. Entonces, o sea, realmente no entendí esa situación, le salió, Le al final de salió, cuentas, eso pues sí, no o podemos sea, decir nada, exactamente, y pues termina ganando el equipo de Nueva York y pues parecía que otra vez todo volvía, se veía la luz al final del túnel en el sentido de que al día siguiente venía Cole. Entonces decíamos, pues estamos en una buena posibilidad, los dos juegos no nos han pasado por encima, hemos estado ahí, tal vez acomodando correctamente las piezas, tengas oportunidad de ganar. Y así fue como se presentó el equipo de Nueva York el día de hoy, domingo, contra los Reyes, en un juego que se termina perdiendo tras extras, 8-7. Bueno, sí fue en el tras extra, fue en la novena. no, fue en la décima, sí. En la décima, ¿verdad? Fue. En la décima entrada, en donde Cole tenía dominado al equipo de Tampa hasta la quinta entrada, en el sentido de que llevaba 13 retirados de 17 enfrentados. O sea, había sacado a 13 de 17, llegó a tener, y de repente se le vino la noche. En la cuarta entrada tuvo sus bronquillas Cole, que al final de cuentas terminó pues con uno, pues tal vez en cuestión de carreras, con la peor salida que ha tenido en la temporada, pero que termina con 5 entradas de 8 hits, 6 carreras, 5 limpias, 2 bases por bola, 6 ponches y Y permite 2 2 jonrones. cuadrangulares, que en la temporada no estaba permitiendo cuadrangulares. Era raro que permitiera cuadrangulares, o sea, como que había ajustado en ese sentido Cole, y de repente se le viene que en la cuarta logra salir ahí punchando los 2 últimos que enfrenta, y viene la quinta entrada del equipo de Nueva York respondiendo a la ofensiva con 3 en la tercera, 2 en la cuarta, 1 en la quinta, y aún así en la quinta entrada, perdón, fue en la sexta donde hicieron. En la quinta entrada se meten broncas, pero al final de cuentas terminan haciéndole 2 carreras, que pues Estaba, 6 o sea, a estaba 2 pues. bien. O sea, el juego llegó a estar en la quinta alta, la quinta parte alta, 6-0 favor Nueva York. Entonces parecía, no iba a ser un día de campo, sabemos que era mitad No, de juego, le faltaba bastante, pero vienen, hacen 2, bueno, vamos a ajustar. Aquí la decisión de, bueno, en la sexta le empiezan a hacer daño, van a la lomita, platican con Cole, y la mayoría pues hubiéramos entendido que era opción ya sacar a Cole de ahí, que si nos pasamos en la consistencia de decisiones de Boone, como tú bien comentaste al inicio del episodio, la consistencia hubiese sido así como lo que hizo con Germán. No me voy a arriesgar, muy bien, hiciste exacto, lo güey. O tuyo, sea, vámonos para afuera. Ya no me tiraste 5 entradas, que era lo que necesitaba, estamos ganando por 4, venga, vámonos para afuera, o todavía, pues tienes una llegó la ventaja tercera carrera.
Tienes una ventaja que mantener, güey. Y tienes bullpen, porque al final de cuentas sí han trabajado bastante. Eso es el mejor de los mejores bullpen estadísticamente. Es ligas actualmente. Entonces, a pesar de que te falta la mitad de tu bullpen en cuestión de los lesionados que tienes, entonces pues era opción. Pero bueno, también al dominio que había tenido Cole y sabiendo que es tu caballo, todavía esas 3 carreras de ventaja que tenías, pues suponían que igual podía lanzarte esa sexta entrada y ya nada más pensar en 3, sabiendo que pudiste mantener el equipo de Tampa raya en los otros 2 juegos con una carrera de diferencia, ya sea a favor o en contra, pero ahí mantuviste ese juego. Entonces no sonaba tan descabellado y es eso en mi punto. O sea, se la doy a que Boone tenía que ser la decisión de sacar, hubiese sido lo correcto. Porque sabemos que el descontrol de Cole normalmente es descontrol y ya no se te va a componer en ese momento, no tiene esa capacidad, pero el detalle es que la rotación debería tener esa capacidad de por lo menos salir de esa entrada con el daño, o sea, el mayor mínimo. Todavía, o aceptar el daño mayor, pero no de un empate, o sea, todavía sacar una carrerita. Tenías para manejar ahí, para buscar engañar los lanzamientos, ya no traes esa velocidad, si ya no traes esa colocación, pero es el detalle con Cole que responsabilizo a Aaron Boone de ese movimiento, de no hacerlo a tiempo, pero también no tiene una poca responsabilidad el lanzador, porque para eso estás, y caemos en la situación de lo que comentábamos fuera del aire. Nosotros hemos dicho que cuando la semana pasada fue Cortés, ahora fue Cole, que no tuvo sus mejores salidas, y cuando lo necesitas en el momento de presión te fallan, y ese es el detalle de no tener pitchers de ese nivel en tu rotación, por lesión, por lo que tú quieras, de que cuando te fallan estos tipos, pues prácticamente así haga lo que hagas en ofensiva, vas a terminar perdiendo los juegos si te enfrentas a buenos equipos como el equipo de Tampa. Sí, porque son equipos que no perdonan, o sea, ellos no te van a perdonar, no te van a perdonar una recta de 90 y tantas millas, o sea, sabiendo que tienen el poder, o sea, porque de ahí del 1 al 9 cualquiera te la puede devolver y se vio en el juego que te lo la estaban devolviendo en cuanto a hits, dobletes e inclusive 2 jonrones, creo que fueron 2 jonrones los que sí, fueron 2 jonrones sí. y fueron 2 jonrones y clase de batazos por todo el central. O sea, no fueron 2 batacitos de que, ay, apenas se fueron. No, o sea, fueron batazos bien conectados. Y él sabía desde que sonó el bat, sabía que esa pelota se iba a salir del parque. Entonces, mm, aquí Boom perdió el juego y obviamente pues la responsabilidad la tiene el pitcher porque es a quien le hacen todo el daño, pero yo siempre he dicho que el béisbol, o más bien se sabe que el béisbol es de momentos, o sea, ya te había dado una advertencia en la entrada anterior donde, ok, sí. Vengo picheando bien, pero no ha sido mi mejor juego. Inclusive te puedo decir que no ha sido mi mejor semana, porque en mi apertura anterior con Cleveland también me pegaron, se ganó el juego y demás, pero pues hubo contacto de parte de la ofensiva. Entonces, tu pitcher ya te dio eso como que advertencia de que, ok, a lo mejor sí puedo salir de la bronca, pero no en innings consecutivos. O sea, ya me metí en broncas en la inning anterior, y salí con carreras en contra, pero todavía tienes esa ventaja de 6. Al momento de que te llega ese 6-3, para mí era indispensable ahí, ok, carnal, ya me diste lo que me ibas a dar este día, ahí nos vemos. O sea, tenías todas las opciones para poder defender esa ventaja. Entonces, no lo hiciste. ¿Qué pasó? O sea, pues jonrón y se empató el juego y ya después era prácticamente inevitable o sea, no inevitable, pero sí anímicamente pues ya el equipo se vino abajo y no supo responder en Sí, cuanto a la bien. ofensiva, pues. Al final de cuentas, pero es una ventaja, lo recalcaba porque sí es importante. El mejor equipo que no te va a perdonar nada, llevas una ventaja de 6 carreras, aunque sea el mejor equipo, es imperdonable que te pase eso, te da lo anímico de si necesitabas esta victoria, iba a ser un golpe de autoridad, esta victoria iba a ser
oye, le ganamos al mejor récord de las ligas, al líder divisional, seguimos en el sótano, pero si somos capaces de vencer a este equipo en su casa, mermados nosotros, anímicamente y mentalmente te cambia el panorama y créeme que mañana hubieran salido con muy otra distintos, cara. con otra cara totalmente. Y aquí es cierto lo que dices, que igual anímicamente ahí está, pero todavía siento que vuelve a equivocar la decisión en esa inconsistencia de decisiones. Si tomamos en cuenta que King en la novena entrada entra, que King se convierte, lo que nos dejó ver en esta serie es que King, porque Holmes entra después viene Cordero, después entra Holmes, pues Holmes lo está probando ya en otras posiciones dentro del bullpen y a King lo está manteniendo para hacer el juego anterior pues él termina cerrándolo también. Entonces en esta ocasión viene King, una entrada, le pega un hit pero poncha 3. Entonces a la siguiente entrada, que todavía sí arrancas con corredores, segunda base, así como no fueron incapaces con un corrido de bases medio extraño ahí de Hicks también, que dices tú. Esa es otra, o sea, son detallitos de que le pasó, creo que a Higashioka o Falefa, no me acuerdo, que también rola tercera y te vas a home, o sea, ¿para qué? Pues sabes que no vas a llegar, o sea, eso es, o sea, te lo enseñan en todo, o sea. Que ahí todavía se medio salvó. Bueno, fue out, pero Torres todavía logró llegar a tercera, entonces se mantuvo el corredor en tercera, que al final de cuentas pues no se lo logran traer, pero sí, mal decisión. Pero pues King, ponchando a 3, dominó, entonces en otro juego de la semana le diste una entrada a 2 tercios. Exacto. Entonces tal vez está la posibilidad de, pues abre y vemos ahí, o me la juego contigo, y mete a Abreu, que Abreu en esta clase de situaciones normalmente sabemos que le va a fallar, no tiene, lo hemos visto en juegos apretados ahí, es muy diferente cuando viene después de que le macanearon a Schmidt, no es lo mismo llegar en la 10ª entrada contra Tampa, en Tampa, a tratar de parar, y inició bien, logró sacar el primer tercio ahí, el primer out, pero después vino Paredes y terminó conectando hit y pues se acaba el juego y te queda la sensación. Ventaja, la mala decisión de no sacar a Cole en su momento, buen bullpen y cuando tienes que, bueno, vamos a pelear este inning con todo, voy a dejar a mi mejor elemento Tus ahí mejores opciones. y después ya pensar, también tenía eso Marinacho, tenías a lo mejor una opción antes, todavía Hamilton, podías tenerlo a una opción antes de Abreu, según yo. Entonces, cuando ya viene Abreu, sinceramente dije, o sea, ya me esperaba que al final de cuentas sí le conectara ese hit. Ya con corredor en segunda, Abreu, en la 10ª entrada en Tampa, no pintaba bien. Y pues sí, al final de cuentas siento que se vuelve a equivocar ahí, a reserva de lo que haya sido de ti, que a lo mejor, oye, no, pues ya de plano no podía, a duras penas sacó. Pero lo vi bien, lo vi sólido ponchando a los 3 de los 4 que enfrenta. Sí, o sea, son esas inconsistencias en cuanto a las decisiones. ¿Por qué lo haces en otros juegos y en los juegos importantes y decisivos como este no lo haces? Entonces, son cosas que no te explicas tampoco. Pues, o sea, había mejores opciones, sí, no las metiste, aquí están los resultados. O sea, son de esos detalles que te enojan porque sabes que se pudo haber ganado y, y el juego estaba para eso, pues porque perder una ventaja de 6-0, pues ahora sí que mm, te deja un muy mal sabor de boca porque ofensivamente el equipo te respondió plenamente, pero tú como manejador pues no hiciste las mejores elecciones en cuanto al movimiento de jugadores. Y esto lo que mencionabas de la semana extraña, al final de cuentas se terminan perdiendo 3 juegos, ganas 3, pierdes 3, pero sufridos y todo, pero tuviste opción de ganar, no sé. O sea, Sí. eso es lo positivo. Lo positivo que te puede dejar es de que aún así como está el equipo y con las malas decisiones de jugadores, malos días de jugadores como te los van a tener, todavía pudiste y enfrentaste al mejor equipo de Grandes Ligas en este momento. Entonces, la sensación debe ser pues buena. Es Positiva, buena, pero, sin pero duda. dices tú, también te amarga porque, bueno, el juego del lunes lo tuviste que haber ganado y el de hoy Exacto. no había razón para perder. No viste a tu mejor lanzador, tu ofensiva respondió como hace mucho no respondía y tu relevo se comportó
a la altura, como debía ser. Entonces, el detalle aquí es ese tipo de situaciones que te pueden amargar, pero ya, si lo vemos desde un análisis, yo le veo más positivo que negativo, en el sentido de que, pues, a lo mejor con 2, 3 regresos de otros peloteros, tal vez esto sí puede mejorar, sí te puedes llevar a lo mejor con los 6 juegos, sí te puedes llevar 5, 4 en la semana, en lugar de nada más llevarte 3 derrotas, que las 3 derrotas pues fueron diferencia de una carrera. Sí, exacto. O sea, el picheo, perdón, el relevo se mantuvo a la altura, te mantuvo en el juego y tú ofensivamente pues tuviste la oportunidad de ganarlo. Se hizo, se logró que despertara en este caso la ofensiva, que es algo que de la semana pasada estaba totalmente apagada. Eh, el primer juego, por una decisión de sacar, pues, sin explicación a tu pitcher, una participación que estaba teniendo muy buena con 2 hits solamente, ese juego lo terminas perdiendo por ese tipo de decisiones y ahora el del domingo también. Pero El, sacar. pues, exacto, por no sacarlo. Entonces, ahí estás hablando de 2 juegos, uno para barrer serie y el otro para ganar la serie. Entonces, me queda el mal sabor de boca por el tipo de decisión, más no por la actuación del equipo, porque ofensivamente estuvo muy bueno, o sea, esto estuvo muy bien. Y en cuanto al relevo, también, o sea, por algunos detallitos ahí que se perdieron y demás, pero te mantuvo el equipo en juego. O sea, estamos hablando de que, como tú dices, diferencia solamente de una carrera. Entonces, me quedo con el sabor de boca, un sabor de boca positivo, pero a fin de cuentas ahí están esas decisiones que te hacen como, ay, cabrón, o sea, como el hubiera, pues sabemos que el hubiera no existe, pero si hubieran hecho eso, pues prácticamente los resultados fueran diferentes. Pues estuvieras hablando de una semana perfecta. O Sí, sea, así es o sea, sencillo, porque el juego que parecía más lejano en las primeras entradas fue el del viernes, que iba 4-0 el juego, y se regresa y se termina empatando y se termina perdiendo por una sola carrera. Ahí está, o sea, fueron cuestiones esas decisiones que sí terminan costando, y es a donde tenemos que poner nuestra atención, porque o sea, no sabes qué esperar en ese tipo de decisiones, no hay consistencia en esas decisiones, y es lo que te mantiene pues a uno como aficionado, que es lo de menos. Uno como aficionado pues en esa incertidumbre, pero volvemos a lo que hemos platicado en algunos episodios en las temporadas anteriores, en situación de que te puede plantear a ti como pelotero el no saber para qué estás en un equipo, cuál es tu rol, te puede costar en este clase de juegos esos descontroles, ese pánico escénico que de repente lo ves en la actitud de Abreu hoy, o sea, ya sale acá sí, el o sea, vato y a la madre cagado, pues entonces, son situaciones que si tú tuvieras, por ejemplo, entendemos la situación de Holtz y lo de King, pues ahí está, pero en esta clase de juegos, que series importantes, tú podrías entender, pues está utilizando de cerrador a King, pero de repente te pasa lo de la semana, pues que puede poner a Holmes y, es que viene actuando bien, sí, pero viene actuando bien en la séptima, octava, güey, no lo vuelvas a poner en la novena porque ahí no te está dando ese resultado. Y sí, aquí pues, o no lo sea, vuelvas a mover en la quinta entrada, sexta entrada, porque te está dando resultado en la novena. exacto, Eso o sea, es. son esos tipos de decisiones, o sea, por ejemplo, ahorita en este juego en particular, o sea, prácticamente le diste un rol de cerrador a Abreu, que obviamente no es, pues entonces, o sea, para ese tipo de juegos, para ese tipo de entradas y situaciones más bien, tienes a otros elementos, tienes a otros pitchers que son adecuados para ese tipo de situaciones, o sea, estás utilizando de todas las opciones, la peor, porque sabemos que no es para ese tipo de situación. O sea, tenías otros elementos que podías haber utilizado, pero pues no lo hiciste y ya están las consecuencias. Y al final, pues eso es lo que te cuesta, seguir en el sótano a 10 juegos de etapa, Sí, que te pudiste haber puesto a 9 o a 8, a 8 juegos de distancia. Y tienes, de desventaja también prácticamente son 2 juegos y medio del equipo de Boston, a 3 juegos de Toronto,
Y ya Baltimore, que también, pues el día de hoy perdió Baltimore y Boston, entonces te pudiste haber puesto a medio juego otra vez de Boston, y ya el panorama pues no pintaría tan mal, pero al final de cuentas viene jugando todavía un juego arriba de 500, y inicias la semana contra el equipo de Oakland en casa, creo que es, y recibes también la visita de Tampa, de nueva cuenta, a lo mejor ya con un triunfo, que sabiendo que tienes con qué darle pelea, a esperar si ya recuperas a lo que se dice es que esta semana recuperas a Aaron Judge, a más tardar el martes, o sea, pasado mañana, entonces pues puede ser una buena adición para enfrentar al equipo de Oakland y sobre todo pues pensando más en Tampa el fin de semana. Sí, pinto una buena semana en cuanto a la actuación que tuvimos con el mejor equipo enfrentando a Tampa Bay. Con Oakland en el papel, pues en teoría se tendría que ganar esa serie, Tienen inclusive 8-27. o sea, estás hablando de que es de los peores récords. Pues creo que el peor. Esa serie, inclusive, yo diría que en el papel se tendría que barrer. O sea, se tendría que barrer. Se tendría que ver en la primera serie de temporada y debería ser. Sí, pues Ajá. Kansas está 9-26, entonces el peor equipo en Grandes Ligas actualmente. Entonces, es una semana importante porque contra Tampa tienes una serie de 4 juegos. Y si le juegas como lo hiciste este fin de semana, tienes toda la posibilidad para darle una buena pelea, ganar esa serie y barrer la primera y cambiar el panorama. Sí, exacto. Sí. O sea, es anímicamente por las situaciones y decisiones, a lo mejor sí hay como que ese te afecte, pero ofensivamente fue un despertar muy bueno en esa semana. Entonces yo me quedo con eso, me quedo con esa situación de la semana en cuanto a ofensiva, el relevo que te mantuvo en los juegos, y esto va a ser muy importante para el próximo fin de semana, que cuando van a recibir, y esa es otra ventaja, o sea, todos los juegos van a ser en casa, entonces pinta una buena semana por lo demostrado en esta serie contra Tampa, y pues ni se diga contra Cleveland. Y está anunciado los lanzadores de esta próxima serie, debe ser Cortés, porque Cortés sí. Parecía que el día de hoy a Cortés en la rotación debería de haber sido Cortés en lugar de Cole, o sea, a lo que pintaba, y se hizo el movimiento ahí porque tuvo se manejó una molestia de Cortés, entonces por eso el cambio, le daban los días de descanso a Cole, no fue una improvisación en sí, pero si seguíamos la lógica de la rotación, era Cortés y el día de mañana debería haber sido Cole, entonces se le dio se aprovechó, dijo, pues igual a lo mejor estoy peleando llevarme la serie, y que así fue al final de cuentas, pero no respondió Cole como debía. Sí, pero entonces Cortés abriría el juego de mañana, ¿no? Así es, sería, ya de hecho ya está anunciado, fue Cortés, Smith y Brito. Y Brito, que pues en el papel, como decimos, en el papel, el día de mañana no se tendría que perder. Y la barrida sonaría un poco complicada, que tuvieran sus buenas salidas, tanto como Brito, pero aquí hay que tomar en cuenta que si la ofensiva sigue respondiendo, pues tal vez te alcance para ganar 2 juegos de esta serie. A lo mejor no con el mejor pitcher, pero a lo mejor una salida no tan mala como la que tuvo Schmidt la pasada, y regular zona de Brito, entonces que también van a tener oportunidad porque están enfrentando a un equipo que ni siquiera ha ganado los 2 dígitos pues, en la temporada. Sí, exactamente, ¿no? Estamos hablando de un equipo que lleva 8 juegos ganados, estás jugando en casa. Schmidt y Brito últimamente no han tenido las mejores actuaciones. Y va a tirarnos un viejo conocido del equipo de Nueva York, Sears. Entonces, que fue cambiado ahí en los movimientos por Montas, sí. Precisamente que se está jugando el abridor, y Montas pues está allá bien a gusto en su casa viendo pasar la vida, ¿no? Sí, a gusto, sí, le está recibiendo su cheque con su buena cuota de dólares ahí en su cuenta que va.
Pero bueno. Sí, y ya pues para Tampa todavía no están anunciados los pitchers, No, pero pero pues debería ser Germán, debería ser Paul de nueva cuenta, exacto. tener su revancha. Y Cortés también Y vería Cortés, a participación. Cortés le alcanzaría, pero son 4, entonces hasta el mismo Schmidt tal vez le toque, si lo mantiene, que sigo pensando que sí hay una opción para traer a alguien más de Schmidt, no para él bajarlo, sino que es una, sobre todo si ya hiciste el cambio, pensando que así es, de King a la novena, Holmes en esta serie con Tampa te demostró que está para esas posiciones de séptima entrada, octava entrada tal vez. Perfecto, está respondiendo, tuvo una buena actuación. Entonces, mira, entraría perfectamente a lo mejor a cubrir esa ausencia en ese intermedio que en algún momento tuvo King. Entonces, que lo vas a tener que cambiar. Entonces, parecería el ideal, o si no, ese relevo largo que también te podría dar, sobre todo cuando no viene bien un lanzador como Germán, como el mismo Cole o algo, pues de repente ponerlo ahí para que te saque 2 entradas, tal vez, o sea, un relevito largo. Para eso podría ser el bien y poder ocupar, pero bueno, hasta el momento, pues en esta última salida que tuvo, no lo hizo tan mal, sigue teniendo esos titubeos, pero sigue ponchando mucho. Entonces creo que sí Es merece una su buena lugar opción. ahí. Sí, es una buena opción de relevo. Como abridor no te está dando las actuaciones, no te está dando los innings que necesita o las participaciones de esa manera, pero tiene números de relevista, o sea, tiene como relevo sería una muy buena opción. Sabemos que necesitamos pitcher abridores, sí, pero yo creo que no es la mejor opción, digámoslo de esa manera. Yo creo que lo ideal sería un bullpen day, en ese caso, pues cuando vengan las participaciones de Schmidt, o sea, manejarlo de esa manera. Si no te está respondiendo así como tal, tienes que cambiar ese papel o ese rol para evitar complicaciones de que cuando venga él sea pues prácticamente un juego perdido o un juego donde la ofensiva te tiene que aportar mucho para poder ganar ese juego. Exacto. Entonces vamos a ver si recuperamos al juez. Sí, ojalá. Con buenas actuaciones de Vader, que no se nos vuelva a lesionar, el mismo Rizzo, Lemegio, Torres, y pues estos chamacos como Golpe, que en su momento pues de repente hacen las aportaciones, el mismo Cabrera, entonces Treviño, importante aquí, Sí, y Calhoun y veremos, sí, el mismo, también Bowers, que este morro, que sí, el día de hoy sí se vio con varios ponches ahí, pero bueno, el caso es de que parece ser pues buenas adiciones, vamos a ver cómo lo maneja, pero creo que sí tenemos que tomar en cuenta esas decisiones de Aaron Boone, que pues nos dejan pues saliendo la semana tablas ahí, pero con un sabor por la cuestión de la actitud y que se le vio vida al equipo, seguimos arriba de 500, sí es cierto en el sótano, pero todavía no estamos tan lejos de pelear de subir, ascender hasta un tercer lugar en la división y pues ya de ahí pues agarrarte directamente con Orioles y con Tampa, pues para ver, los vas a enfrentar bastante en la temporada, entonces ahí va a estar la clave, ¿no? Y pues ya perdiste la primera serie clave contra Tampa, pero no la perdiste tan como se esperaba, a lo mejor, que nos pasaran por encima, peleando. peleando y con posibilidades de los llevaste al límite también. Entonces vamos a ver cómo se da esta semana. ¿Algo más que quieras agregar, hermano, antes de despedirnos? No, pues nada, muchísimas gracias por escucharnos y vernos una semana más de su podcast Los Bombarderos del Bronx. Ya saben, si gustan seguirnos, compartir nuestro contenido, o si saben o conocen a gente que le gusten los Yankees, pues esta es la opción ideal de enviarles o compartirles ahí nuestro podcast. Nos pueden encontrar como @BDB Podcast en Twitter, en Instagram, Los Bombarderos del Bronx, Facebook también, y en sus plataformas favoritas, pues en este caso para escuchar y ver, ya sea YouTube o Spotify. Entonces, muchísimas gracias y nos escuchamos pues la próxima semana. No sé si deseas agregar algo más. Nos escuchamos y nos vemos la Nos próxima escuchamos y nos semana, vemos. esperando mejores noticias, ya no están en el sótano de la división
y haber Ándale, barrido, esa es la haber más barrido importante. a los Atléticos y haberle ganado serie a los Rays de Tampa. Sí, Claro, ojalá sean las buenas noticias. Muchísimas Sale, gracias. vale, Fuerte pues. abrazo a todos. Hasta la próxima. Saludos, hasta la próxima. Bye bye.